el noticiero más exitoso de Trujillo. El número 1 en audiencia total, ahora en Chiclayo. Polémica. Polémica. Sí, Polémica, con Iván Cubas Coronado. Después de 14 años, regresa con su estilo irreverente, sin pelos en la lengua. El periodista que no se casa con nadie, Iván Cubas Coronado, el defensor de los taxistas, de la ama de casa, del comerciante. No más corrupción. Polémica, con Iván Cubas Coronado y el polémico Lucho Cabrejos. De periodistas que el día de hoy se encuentran con nosotros. ¿Cómo está? Muchas gracias. Y aquí para atender la invitación que me han hecho. Vive tranquilo, vive tranquilo Arturo Castillo, viendo que Chiclayo sigue en el atraso, que la basura, el desorden, además la mafia que opera en algunas instituciones. ¿Cómo se siente realmente Arturo Castillo? Bueno, en primer lugar yo les diría cómo me ven, ¿no? Yo creo que... Le iba a decir que se le ve muy bien. Para mis enemigos políticos ya estaba a punto de estar en un féretro, ya no camina, ya no puede, ya no responde, dice, ya no sirve para ser alcalde. Pero yo estoy primero tranquilo, ¿no? Muy tranquilo con mi conciencia, porque creo que esta larga trayectoria del ejercicio de la función pública, hoy día que ha sido tan agitada durante mis 3 administraciones, porque creo que lo que es más difícil en la política nacional y de manera particular aquí en Chiclayo es ser un político honesto, trabajador, recto, como lo traté de hacer yo, ¿no? Donde se hizo obras permanente y donde se hizo obras, pero en circunstancias muy difíciles, donde no había plata, donde no había recursos, tenían que traerla de afuera, tendríamos que buscar como sea para poder lograr hacer algo, pero particularmente lo que nos permitió hacer un plan de gobierno efectivo, eficaz, fue el hecho de haber decidido utilizar como mecanismo de gestión la planificación, ¿no? Pero, y fuimos celosos planificadores del desarrollo. Hoy día no, todo está a la deriva, todo está a la deriva. Al champazo. Porque además existe un proyecto, que es un proyecto que desarrollamos nosotros, que es el proyecto Chiclayo 2020, estamos todavía en el 2012. Pero ese plan fue abandonado tirado. O sea, había un plan de metro, tirado al canasto, ¿no? Ya. Y nunca más lo han vuelto a tomar. Según el proyecto de Chiclayo, usted se ganó un lío, la gente lo criticaba. Usted hizo la obra de María Isa. Como repito, es habitual, ¿no? La de María Isa. ¿El ensanchamiento de María Isa? El ensanchamiento de San José también, ¿ya? El ensanchamiento de Pedro Ruiz. De Pedro Ruiz. ¿Cuál era el otro proyecto suyo sobre el tema del centro de la ciudad? No, era todo un conjunto de acciones de largo plazo, por eso es que se desarrolló un proyecto en el año 90. Porque ahora no hay veredas. En el año 90 hasta el año 2020, ¿no? O sea, poco a poco 30 años tenía que mantenerse ese plan de desarrollo. Pero dígame, en forma muy sistemática. Porque ahora, por ejemplo, uno va por el Mercado Central, en una calle Lora y Lora, no hay veredas, ¿no? O sea, no hay veredas. Bueno, todas las obras públicas, de acuerdo a la calidad con que han sido hechas, tienen un periodo de vida. No, aparte que no hay veredas, largo o pequeño. 20 centímetros. O sea, porque no se ha seguido cumpliendo este plan de ensanchamiento de calle. ¿Y por qué, si usted se considera, y quienes hemos vivido sus gestiones como alcalde, un político honesto, ha realizado una gestión proba, eficiente, hubo obras, se le conoce como una persona trabajadora, ¿por qué cree usted que el pueblo chiclayano le dio la espalda en los 2 últimos procesos? Bueno, en primer lugar, yo creo que una de las cosas que hay que destacar sobre todo lo demás es la falta de conciencia del pueblo de Chiclayo, ¿no? El pueblo de Chiclayo ha mostrado que es un pueblo indiferente a su propio destino. O sea, no se preocupa si la autoridad es buena o es mala, no sabe distinguir entre la autoridad buena o la autoridad mala, y es un pueblo que al parecer se deja manipular muy fácilmente, ¿no? Bueno, en el caso de estas últimas elecciones, creo que quedó claramente demostrado
que la organización que tiene el alcalde Torres dentro en su entorno tiene un entorno bastante cuestionable en su conducta. Que Chiclayo... Entonces este es un ejército de gente que no trabaja, que cobra sueldos, pero que además utiliza todas las malas artes para poder agenciarse de algunos recursos ilícitos, ¿no? Entonces todos están metidos en esa, naturalmente todos los de su entorno, no todos los trabajadores, porque hay muchos trabajadores dignos. Yo creo que todo ese es el común denominador, ¿no? El común comentario y criterio que la gente tiene, y además los que vivimos acá creo que no es muy difícil darse cuenta que Chiclayo no solamente ha retrocedido, don Arturo, está destruido. O sea, se habla de la gran obra que ejecuta el alcalde y que dice que por eso es que lo quieren revocar los enemigos políticos y no sé cuánto, y aparte de dicho que yo soy parte de un tinglado ya de lo que estamos orquestando en su contra. Todos los que naturalmente están en contra de él, o no en contra, sino los que hacen comentarios. Oiga, pero es que da pena Chiclayo verlo así, señor. Naturalmente. Da pena Chiclayo verlo así. Yo creo que es el sentimiento de cualquier ciudadano común y corriente que siente mucha pena por lo que está pasando. Señor Castillo, yo apuesto que si usted no sacaba a los mototaxistas del centro de la ciudad, ahorita estuvieran en la plaza de armas. Indudablemente. Porque yo creo que hay una concepción... Y se ganó usted una bronca terrible en ese momento con los mototaxistas. Porque yo no gobernaba para intereses de grupo, yo gobernaba para toda la ciudad y yo tenía un concepto muy claro de lo que era un plan de desarrollo que progresivamente se tenía que ir ejecutando a partir de un diseño que se había establecido para el desarrollo urbanístico de la ciudad de Chiclayo. Ese proyecto no lo hice yo. Yo lo veo... lo hizo un equipo. Yo lo veo usted bien, pero lo veo resentido con Chiclayo. Bueno, con el pueblo sí, lamentablemente hay que decirlo. Pero de pronto alguna culpa también debe tener usted. ¿Y sabe por qué? En las circunstancias difíciles es donde se prueba la lealtad de un pueblo a sus líderes. ¿Sabe cuál fue el error suyo? ¿Sabe cuál fue el error suyo? Yo recuerdo cuando usted fue al Congreso de la República y dejó Chiclayo. Posiblemente, pero en ese momento se quebró. Pero lo que yo quisiera es que me deje explicar un poco lo que considero que ha provocado en mi persona una actitud de resentimiento y naturalmente de incomodidad frente al comportamiento del pueblo de Chiclayo. Yo creo que si un pueblo tiene un líder, tiene una autoridad, un gobernante que está demostrando cabalmente que su máximo objetivo es buscar el progreso, el desarrollo, la modernidad, bajo conceptos modernos de desarrollo urbanístico en la ciudad, yo no creo que haya necesidad de cambiarlo. Pero el problema no está tanto ahí. El problema está que cuando yo fui vacado de la alcaldía de Chiclayo y que todo el mundo sabe que eso fue una actitud de una maniobra, un complot de la corrupción, de la mafia que se organizó para tumbarme así en forma ilegal, inconstitucional, y el Jurado Nacional de Elecciones, presidido en aquel entonces por el que es ahora mi archienemigo, Javier Enrique Mendoza Ramírez, que hoy día es jefe de la OCMA, nada menos que jefe de la OCMA, o sea, a nivel nacional tiene en sus manos a los jueces, a los vocales, etcétera, de todo el país, porque él es el que maneja ese organismo que fiscaliza, que sanciona y que trata de manejar estos temas dentro del Poder Judicial en todo el país. Entonces, este señor, lejos de reconocer que cometió una arbitrariedad como presidente del Jurado Nacional de Elecciones, entonces en esas circunstancias yo prácticamente fui abandonado por el pueblo de Chiclayo. Nadie salió a protestar por esta maniobra escandalosa que se cometió en mi perjuicio. El pueblo fue indiferente a la suerte de Arturo Castillo. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo ocurrió en mi partido, ¿no? Imagínense hasta dónde va la corrupción y el engranaje que existe a nivel nacional de la organización corrupta que hay dentro de la política. Los dirigentes nacionales de Acción Popular, los congresistas de Acción Popular,
que estaban viendo con las pruebas en sus manos que yo había sido víctima de un atropello, nunca abrieron la boca para defenderme. Ni siquiera lo hicieron cuando, después de haber sido repuesto por el Tribunal Constitucional, por el Poder Judicial, el jurado, Alan García, dictó un decreto de urgencia para sacarme de nuevo y anular la decisión de reponerme la sentencia del Tribunal Constitucional. Desconoció todo, aprovechándose de otra maniobra que ellos mismos habían montado, que fue el incendio del Palacio Municipal. Entonces, con ese pretexto, Alan García dijo que salga el alcalde nuevamente, Arturo Castillo, con un decreto. Eso fue un golpe municipal. Don Arturo, ¿quién reaccionó? ¿Quién protestó? Nadie. Entonces, yo creo que fue una buena razón para que yo primero decidiera alejarme para siempre de Acción Popular. Renuncié a Acción Popular después de haber pertenecido 42 años a las filas del partido. Entonces, y luego cuando siento este revés de la falta de respaldo del pueblo de Chiclayo hoy día, yo lo reitero aquí en este programa, he tomado la determinación así terminante, radical, de no volver más a postular a ningún cargo político, porque yo no he vivido de la política. Yo he vivido de mi trabajo, del trabajo arduo que he desarrollado, y he vivido con el sueldo que recibía de alcalde. Porque a mí jamás nadie, absolutamente nadie, me podrá alguna vez enrostrar, señalar de que yo me presté para un acto de corrupción, como ocurre hoy día a día. Hoy día es pan de todos los días los actos de corrupción, y no pasa nada. Don Arturo, considera, usted acaba de mencionar un hecho que marcó un antes y un después en Chiclayo, como fue el incendio del Palacio Municipal. ¿Considera usted que ese hecho podría haber significado la causa de que usted, por ejemplo, posteriormente no haya sido elegido como alcalde? Porque la gente tiene vamos a decir, entre comillas, la percepción o la falsa percepción para algunos, que usted fue el gran responsable de ese incendio y que por tal lo sentenciaron. ¿Qué le diría usted a toda esa gente que tiene todavía ese ¿Pero quién me sentenció? ¿Quién me sentenció por eso? Supuestamente el pueblo, ¿no? Nadie. Me refiero al pueblo, ¿no? Porque judicialmente no hubo ninguna... Claro, jamás hubo, porque nunca... Me refiero a la sentencia que le dio, claro, la sentencia que le dio el pueblo de no respaldarlo, bueno, por ejemplo, en las elecciones. Es natural, y me ratifica el sentido que el pueblo de Chiclayo es un pueblo indiferente y ajeno a su propia realidad. ¿Conformista? En principio, ¿quién podría atribuirme alguna responsabilidad de ser el autor? Yo era víctima. No era victimario. Usted estaba afuera. O sea, yo era víctima. Usted mandó tirar, dice la bomba. Yo era víctima, ¿por qué? Porque a mí me sacaron arbitrariamente del cargo. Y legalmente usted quería ingresar. Y si legalmente el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, que es el máximo organismo de justicia en el Perú, me dio absolutamente la razón. Entonces, ¿cómo, a quién se le podría ocurrir, oiga, de que Arturo Castillo pueda haber pretendido quemar el Palacio Municipal, que lo había recuperado? Señor Castillo, pero había una cosa, ¿no? Usted cuando lo vacan, usted no se atrincheró, usted se fue. Yo salí tranquilamente. No soy así también debió irse el otro, ¿no? Así debió irse el otro. Pero el otro estaba pues amarrado con el poder político. Desde Palacio de Gobierno le dijeron no salgas. Por eso es que todo estaba amarrado entre el Palacio de Gobierno y el Jurado Nacional de Elecciones. Era el APRA y el Jurado Nacional de Elecciones, que estaba representado por otro aprista, que era Javier Mendoza Ramírez. Usted también siente, señor Castillo, que la gente lo dice, y no es por pasarle la planela. Yo he regresado después de mucho tiempo, he tenido oportunidad de entrevistarlo cuando era reportero antes, pero siente también que la gente dice, el mejor alcalde que tuvo Chiclayo en los últimos años es Castillo. Yo creo que no es, hay mucha cantidad de gente no que es dice ninguna eso. Arrogancia, pero yo creo que no ha habido ni antes ni después un gobierno municipal más eficaz, más efectivo, más trabajador que el nuestro. Nunca, ni antes ni después, en toda la historia de Chiclayo, y eso creo que va a ser materia de un reconocimiento. ¿Qué es lo que más le preocupa en estos momentos de Chiclayo? Con escasos recursos, escasísimos recursos. ¿Qué es lo que... Municipal
como son el SAS, la empresa de agua potable, hoy día en manos de un abogado. ¿Qué sabe un abogado de saneamiento? Esa es tarea de un ingeniero, de un ingeniero sanitario, sí, no de un abogado. ¿Qué opina ¿Qué sabe? Además, un hombre oscuro que no sabe ni idea tiene, es igual que el alcalde, que no tiene ni idea remota de lo que es una ciudad y de establecer mecanismos de planificación. El aumento de los arbitrios, eso es como hablar, don Arturo, el aumento de los arbitrios, 10,8. Bueno, eso ha sido manejado irregularmente, al parecer, ¿no? Como está anunciado en ¿merecería eso? Bueno, en primer lugar, aquí yo creo que nosotros no hemos aumentado los impuestos, pese a que nunca recibimos un centavo del gobierno para hacer obras. Este municipio ha recibido en el gobierno aprista, en solo el año 2011, más de 80 millones de soles para hacer obras. Nosotros no recibimos nunca un centavo. Sí, señor alcalde, en la realidad hay muchos problemas que ha tenido, y no solamente el tema administrativo, que cualquier alcalde puede tener proceso judicial por tema administrativo, pero hay un tema ya personal, ¿no? El alcalde Beto Torres ha tenido problemas con el tema de afiliación, el tema de violación, el tema de uso de los bienes de la municipalidad, y de todo esto sale bien librado. Bueno, yo atribuyo que hay algunos factores que nos pueden llevar a presumir, ¿no? A presumir que de dónde viene el blindaje. En primer lugar, yo creo que aquí se está aplicando la tesis de que todos los enemigos de Arturo Castillo son amigos del alcalde Torres. Ajá. Y ahí voy a señalar cuáles son esos enemigos. En primer lugar, el jefe del órgano de control de la magistratura, que ex presidente del Jurado Nacional de Elecciones, hoy tiene en sus manos el poder de fiscalizar y sancionar a todos los jueces del país. Por ahí puede venir una parte del blindaje. Ya. El otro tema, ¿por qué la Contraloría guarda silencio? Porque ese es otro de los archienemigos de Arturo Castillo, la Contraloría General de la República. ¿Por qué razón? Porque cuando yo estuve como presidente de la Junta Empresarial en EPSEL, yo exigía a la Contraloría que mande un equipo de auditores para revisar los manejos de los dineros que yo había conseguido en Alemania y en Francia, como 38, 40 millones de dólares, para hacer las obras de saneamiento, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y manejo y el sistema de agua potable. Entonces, en esas circunstancias vino el equipo de control a EPSEL y detectó un fraude, así, como dicen, abuelo de pájaro, sin hacer una auditoría profunda, más de 15, 16 millones de soles que habían sido burlados de los fondos de la cooperación alemana y francesa. Señor. Entonces eso no fue motivo para que la Contraloría denuncie, como era su obligación. A mí la Contraloría me denunció después por 480 soles de viáticos. ¿Y por qué no quiso hacer la denuncia en este fraude de 16 millones de soles? Entonces eso me obligó a que yo fuera a Lima y en una conferencia de prensa yo denuncié al Contralor Genaro Matute por esta irregularidad, por este acto de corrupción y de complicidad en el que estaba involucrado. Entonces eso fue motivo para que me suelten todos los perros de la Contraloría a revisar. Una vez que fui vacado, vinieron en tropel, entraron y empezaron a rebuscar como locos, a ver de qué lo agarramos a este desgraciado para matarlo. Don Arturo, en los últimos gobiernos, y eso es de muchísimo tiempo, la gente ha sido muy desleal con usted, no solamente los chiclayanos a pie, la gente de su entorno que usted eligió, bueno, que lo acompañe en una y otra lista. No se olvide usted que usted se ha equivocado mucho en su entorno, en su gente. Mira, oiga, no ha traicionado. No se olvide usted que la política está infestada de oportunistas, de sinvergüenzas, ¿eh? Eso es una cosa habitual, de traidores también. O sea, no se olvide que Vieto lo traiciona a Alan García y viceversa. Alan García lo ¿De cuál Vieto habla? ¿El de acá o del Vieto de allá, del original? De Lima, ¿no? Del ex ministro. Entonces, en todos lados se cuecen habas, ¿no?
oportunistas, sinvergüenzas, hay muchos. ¿Ha habido gente leal en alguna gestión suya? Bueno, a la gente de abajo, ¿no? La gente humilde, la gente que está permanentemente... No, pero de los que manejaban con usted, los que dirigían, ¿ha habido gente leal o no? El 99% han sido gente desleal. Pues. Desleal. Así es. Parece mentira, pero en la política... Los tenientes alcaldes que usted llevaba malos. Los que se cobijan a la sombra del líder, del político que maneja una organización partidaria, los más sobones, los más adulones son los que buscan un acomodo, ¿no? Un acomodo. Logran agarrar lo que quieren y de ahí olvídense. Se equivocó con los Bartra. Con muchos, y si sigo postulando van a seguir habiendo traidores. Pero algo debe haber pero ¿por qué eso sucede? ¿Y por qué no pasa esto con los Acuña? Debe haber también algún error suyo, ¿no? El error mío es no tener dinero y no dejar robar ni dejar... Ese es el problema. Indudablemente. O sea porque yo he sido un tipo vertical. Así. O sea, ningún regidor iba y le decía, ¿cómo déjame manejar lo mío, no? Jamás. Y se le decían... Y pobrecito de él si lo agarraba también, ¿no? Porque igualito yo le iba a caer encima la... Don Arturo, ¿se considera usted una persona autoritaria? Bueno, a eso le llaman autoritarismo, pues, ¿no? Pero a ser recto, a poner orden, a perseguir la corrupción, ¿no? Al corrupto, pues, ¿qué le va a gustar que lo controle? ¿Falta orden en Chiclayo? Absoluto. Pero si usted encontraba de pronto... Ahorita es la tierra de nadie. Pero de pronto si usted encontraba un obrero jugando cartas ahí en la avenida Balta, usted se paraba y le gritaba. Por supuesto. Pues para jugar cartas no le pagan a un obrero. A un jardinero no le pagan para ir a echarse en el gras del parque. Se ha criticado mucho la actitud, por ejemplo, del señor Arturo Castillo como alcalde, un poco de la autoridad, de poner orden, de expulsar a un trabajador si no está cumpliendo con su trabajo, pero es lo que se hace normalmente en los países medianamente. Resulta que ya le dieron trabajo, ¿no? Al testigo del juicio. Trabaja ahora en el SACH. O sea, no han esperado ni siquiera que pase un mes, 2 meses, 3 meses, un año, ¿no? ¡Qué bárbaro! Ya le dieron trabajo. Con razón este señor cambió su versión. ¿A dónde llega el descaro? ¿Hasta dónde llega el hambre de estos hombres de prensa, amigos? ¿No? ¿Hasta dónde puede llegar? Oiga, y ojo que el fiscal ha dicho que el cambio de testimonio podría tipificarse como falso testimonio, está tipificado en el Código Penal, ¿no? Así es, amigos, el hombre de prensa cambió su testimonio, ¿no? Prácticamente lo ayudó a don Beto Torres, pero eso tiene, de alguna manera, ¿no? Tiene su respuesta. ¿Cuál es? Trabajo en el SACH. Trabajo en el SACH. Qué descaro, señoras y señores, sinceramente. Y más descaro de hombre de prensa que es un sinvergüenza, que no debería estar en ningún medio de comunicación. Está ya, señores, en el SACH. Así le pagan los favores a la gente que está con el señor Torres. ¿Ah? ¿Cómo lo es? ¿No cambió su versión porque era la verdad? No, sino cambió su versión porque favorecía y le favorecía a este señor a su bolsillo. Así es, amigos. Qué lamentable. Así se pagan los favores políticos y los favores judiciales con el señor Torres, exalcalde Arturo Castillo. Eso no se veía en su gestión, señor. Pero aquí no solamente tiene participación, pues, la gente del sicariato del alcalde, ¿no? Aquí los que tienen responsabilidad suprema, en primer lugar es el medio periodístico para el cual trabaja este sujeto. Claro, que debe dar de vergüenza, ¿no? Cara, pues, lógico, ¿no? Y decir, pues, señores, este sinvergüenza lo vamos a expulsar de acá, del diario, porque no voy a publicar una noticia y la voy a hacer tan importante. Se está prestando para un trámite que no han esperado ni siquiera termine el juicio, pero a lo mejor él ha exigido la prebenda antes de que termine el juicio, porque si esperaba que termine el juicio ya no le daban nada. Pero oiga, pero esto es realmente descarado. Y ha exigido que lo nombren antes de que termine el juicio. Pero aquí la responsabilidad mayor va a recaer en la sala que va a ver este caso.
Este es un caso escandaloso. Y además que puede ser un precedente para otros, de soborno, de compra de conciencia, de la conciencia de este periodista. Y yo creo que la sala tendrá que evaluar, merituar este hecho escandaloso de corrupción, de una vendimia abierta, pública, de un testigo que cambia su versión a cambio de un puesto de trabajo en el SACH. Eso es algo muy grave, muy grave. Ojalá, supongo, ¿no? Se permitieron destruir las dos pruebas que yo había presentado, instrumentales, las pruebas instrumentales para demostrar el delito penal que se había cometido. Primero dañaron el audio, no se escuchaba nada, lo borraron totalmente, y del expediente del Poder Judicial. Después destruyeron el noticiero más exitoso de Trujillo, el número 1 en audiencia total, ahora en Chiclayo. Polémica. Sí, Polémica, con Iván Cubas Coronado. Después de 14 años, regresa con su estilo irreverente, sin pelos en la lengua. El periodista que no se casa con nadie, Iván Cubas Coronado, el defensor de los taxistas, de la ama de casa, del comerciante. No más corrupción. Polémica, con Iván Cubas Coronado y el polémico Lucho Cabrejos.